de el paso del agua del nivel superficial o subterráneo al nivel atmosférico. No vamos a hablar mucho de transpiración, aunque es de gran importancia en ingeniería agrícola, pero vamos a ver algunos pequeños elementos. Nos vamos a concentrar prácticamente en la evaporación que ocurre en un cuerpo de agua, porque ya sabemos que en un río el caudal no es constante y que si en la estación seca no somos capaces de satisfacer la demanda, tenemos que hacer un embalse, o si vamos a generar electricidad, o si vamos a abastecimiento de agua, recreación, navegación, control de inundaciones, tantas cosas que se utilizan que requieren un embalse, por ejemplo Río Indio. Y la mayoría del agua de Río Indio no va a ser para el canal, va a ser para abastecimiento de agua, pero parte para el canal y parte para abastecimiento de agua. Muy bien. Entonces nos interesa la pérdida de agua que ocurre en un cuerpo de agua como un río, un embalse, etcétera, etcétera, etcétera. La evaporación depende de muchos factores. La transpiración solamente ocurre en seres vivos, plantas y animales. ¿De qué depende la evaporación? Primeramente de la energía. ¿Y quién proporciona la energía? El sol. La radiación solar es la que proporciona la energía para que ocurra la evaporación. Pero hay una serie de factores que afectan, como es la humedad relativa, la presión atmosférica, la presión de vapor, el viento, etcétera, etcétera. Una serie de elementos que afectan significativamente la rata de evaporación. ¿Okay? Así que nosotros vamos a ver que han habido algunos estudios y existe a nivel mundial un lago ideal, que es el lago Hefner en Oklahoma, que está en un área de mármol, granito, que es impermeable, que el lago no tiene vegetación y que se ha estado evaluando fácilmente la pérdida por evaporación. Se conocen los caudales de entrada y se conocen las pérdidas y la precipitación. Así que el lago Hefner ha sido a nivel mundial un laboratorio ideal para calibrar una serie de modelos. Así es que nosotros aquí tenemos que ver dos cosas. Uno, el lago existe, porque ya construimos el embalse, o el lago no existe, porque estamos proyectando la construcción de un embalse, pero en esa proyección de la construcción de un embalse debemos ser capaces de cuantificar la pérdida de agua por evaporación. Así que vamos a empezar cuando los embalses existen. Así que cuando el embalse existe, el método más elemental para medir evaporación es balance hídrico. Tenemos aquí, qué sé yo, así que tenemos precipitación, tenemos evaporación, tenemos el caudal de entrada, tenemos el caudal de salida, tenemos infiltración, tenemos, si hay vegetación, tenemos transpiración. Así que, ¿qué dice balance hídrico? Lo que entra menos lo que sale en un intervalo de tiempo es el cambio de almacenamiento. Así que, ¿qué está entrando? P más
y caudal de entrada menos el caudal de salida, menos la evaporación, menos la transpiración, menos la infiltración igual al cambio de almacenamiento. Esto se puede medir. ¿Cómo se puede medir eso? Si usted tiene una vista de planta del lago así, y esa es la vista de planta del lago, y tiene una estación A aquí, y una estación B por acá, y una estación C por acá, hizo sus polígonos de Thyssen, y entonces va a tener esta área de A, va a tener aquí esta área de B, y esta área de C, y saca la precipitación promedio sobre el cuerpo de agua. En el lago no vamos a poder tener una estación de medición. Las estaciones van a tener que estar en tierra firme fuera del embalse. El caudal de entrada lo vamos a ver más adelante cuando hacemos aforos. Así que nosotros podemos conocer ese caudal de entrada. El caudal de salida depende de lo que usted tiene ahí, usualmente un vertedero. Y usted de hidráulica ya sabe que ese caudal de salida va a ser igual a un coeficiente del vertedero por la longitud efectiva por la H a la 3 medio, donde es H aquí. Y puede sacar en ese intervalo de tiempo cuál es el caudal de salida promedio, porque trabajamos con valores promedio, porque no necesariamente es constante, porque el nivel del agua en el embalse puede variar. Así que estas dos cosas se pueden determinar más o menos. Esto es lo que nos interesa averiguar. La infiltración es un problema que no vamos a incursionar mucho aquí porque ya depende de hidrología del agua subterránea. Y este es un curso de hidrología del agua superficial. Eso depende de la saturación del suelo, de la geología del suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a ver algunos elementos de infiltración, pero no vamos a ver en detalle porque esto aquí está súper saturado con el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto más o menos. El cambio de almacenamiento va a depender del nivel del agua en el embalse y de la topografía del sitio. Así que si usted conoce la topografía del sitio, usted puede calcular ese cambio de almacenamiento, y ese cambio de almacenamiento delta S es igual a el A en I más el A en I más 1 entre 2 por el delta C. Usted tiene el área superficial, las paredes del embalse no son verticales, son inclinadas, así que de acuerdo a la topografía usted tiene para diferentes elevaciones, tiene las diferentes áreas, así que esto se puede calcular. Esto es un problema porque depende de las plantas acuáticas y de qué clase de cultivo tiene usted ahí. Por ejemplo, el arroz no es lo mismo que los mangos, ni es lo mismo que el maíz. Y en periodos de crecimiento de la cosecha hay distintas demandas de agua. Así que esto es un problema a veces, su determinación. Pero a veces se estima. Así que de ahí podríamos averiguar cuál es la evaporación en el lago usando balance hídrico. Por eso a veces se prefieren áreas como el lago Hefner en Oklahoma, donde la infiltración es cero y no hay plantas acuáticas. Para la ACP esto es un problema, porque es una pérdida de agua terrible. Así que en la ACP hizo un desastre ecológico tremendo en la cuenca del río Chagres. Y esos desastres ecológicos pueden ser hechos por el hombre, como en el caso del lago Gatún, o pueden ser por accidentes. Esta vegetación
hace que se pierda mucha agua del lago Gatún. A alguien se le ocurrió la genial idea y lo votaron inmediatamente, hace años atrás, cuando era comisión del Canal de Panamá, de la genial idea de eliminar la vegetación utilizando matamaleza. ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué no podemos echarle matamaleza para eliminar la vegetación? También se mata a la fauna. Matas a toda la población de la ciudad de Panamá. Porque ¿de dónde sale el agua de Panamá, de Chorrera, de Colón, de Arraiján? Del agua Gatún, digo, ciudad de Panamá, de Madre con la abuela. Así que no se nos ocurren esas geniales, porque a veces la gente habla así, solución, cualquier disparate, y no piensa cuáles son las consecuencias del disparate. En Gamboa, la ACP tiene un sistema de rastras, pero el lago es tan amplio que solamente se dan abastos para eliminar la vegetación en las vías de navegación y el resto del lago tiene vegetación. Así que por los años 30, ellos estaban preocupados por 1930, por allá de ese problema, cuando llegó un niño severo, que también había escasez de agua como hay ahora cuando viene el niño. Entonces se dieron cuenta que en Brasil había un pez de nombre tucunare que arrasaba con todas las plantas y la vegetación que había en el área donde él vivía. Así que, ¿qué se les ocurrió? Traer el tucunare a el lago Gatún. Aquí le dieron el nombre de sargento, porque tiene 4 rayas en los costados y los sargentos tienen 4 rayas aquí en la manga. Pero ¿qué pasó con el sargento cuando llegó a Panamá? Yo no soy vegetariano, yo soy carnívoro. Entonces, ¿qué hizo el sargento? Acabó con el resto de las especies y el lago Gatún tenía, Río Chagres y el lago Gatún tenía muchas especies de peces, las arrasó con todas. ¿Y cuál es la especie que predomina en el agua? El sargento, y no hay casi más nada porque el sargento acabó con todo lo demás. Y no se comía la vegetación. Así que un desastre ecológico. A alguien se le ocurrió la genial idea de este pez come plantas, vamos a traerlo para que se coma las plantas. Cuando llegó aquí dice, hey, yo no soy vegetariano, yo allá tenía que comer ensalada porque no había más nada que comer. Bien. Para evitar esas situaciones, no primero, ¿cómo se dice? Intentaron hacer una pecera para emular el ecosistema del lago Gatún para ver cómo se comporta. Lo trajeron y lo sembraron ahí y se acabó el negocio. Aquí hay un accidente que fue por un huracán y un acuario en Miami, que se escaparon los peces y que nos está acabando con la fauna en las zonas costeras. ¿Cuál es ese accidente? Se escaparon los peces de un acuario y que no tiene depredadores naturales y que está acabando con la fauna en el Caribe panameño. El pez león está acabando con corvinas, pargo, robado y todo lo que encuentra ahí. Okay, no tiene depredadores, pero fue accidente porque se escapó por un huracán que hubo, se escapó de un acuario. Y así han habido muchos accidentes producidos por el hombre que traen una especie que no es endémica del área y la traen vegetación, animales y entonces acaba con todo. No es el único caso, pero así que esto es un problema para la ACP porque hay mucha vegetación y eso implica que hay mucha pérdida de agua por transpiración en el lago Gatún y que no la tenemos disponible para generación de electricidad, navegación, recreación, abastecimiento de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es el método más elemental y más rudimentario de todos. Pero como les digo, hay cosas difíciles de medir como esto y como esto. Las otras, esta y esta sí son más fáciles de medir. El segundo método es el que se recomienda cuando hay embalses existentes
masa. No lo puedo derivar teóricamente aquí porque para ello tendríamos que haber dado un curso de transferencia de calor y masa y de a milagro damos un curso rudimentario de termodinámica en sistemas cerrados y no en sistemas abiertos. ¿Estamos bien? Así es que está basado en la ley de Dalton y dice que la rata de evaporación en el lago es la presión de vapor en la superficie del agua menos la presión de vapor en el aire a 2 metros de la superficie del agua por A más PU. ¿Okay? Donde U es la velocidad del viento a 2 metros sobre la superficie del agua. Así que, ¿qué se requiere? Temperatura en la superficie del agua, temperatura en el aire a 2 metros de la superficie, humedad relativa a 2 metros de la superficie, velocidad del viento a 2 metros de la superficie. A y B son constantes empíricas de transferencia de masa y el método requiere de calibración. ¿Okay? Hay que calibrarlo para conocer A más B. Así que, ¿qué se hace? Se asume que esto es igual a TD y con eso encontramos W. Se asume que esto es TD y con eso encontramos ESA y con esto encontramos EA. Así que tenemos esto, esto y la ACP tiene modelos más sofisticados que este de transferencia de masa calibrados para el lago Gatún para estimar las pérdidas de agua por evaporación. ¿Estamos bien? Así que cuando el agua existe, este es el método más popular, solo que requiere de calibración. Hay muchas variantes de transferencia de masa. Por ejemplo, tenemos Meyer, que dice que E es igual a N por U2 EW menos E2, donde esta es la presión de vapor en la superficie del agua que está 100% saturado de agua, la presión de vapor en el aire a 2 metros de la superficie, velocidad del viento a 2 metros de la superficie, y N de manera empírica es igual a 0.0291 entre el área superficial del agua a la .05, donde esto aquí está en metros cuadrados y esto entonces nos va a dar en centímetros por día y esto va a estar en milibares y esto va a estar en metros por segundo. Así que, ¿cuáles son las unidades de M? ¿Cuáles son las unidades de M? Cuidado con unidades. Y así como la fórmula de Meyers, hay muchas otras. ¿Okay? Así que la ventaja de Meyer es que aquí es donde está esto y se ha encontrado empíricamente por medio de un modelo de regresión potencial, una relación entre N y el área superficial del embalse.
etcétera, etcétera, pero requieren de calibración, de estas cosas así. Por supuesto, si el lago no existe, ¿qué es lo que no puedo medir de aquí? ¿Cuál? Si son dos temperaturas. El agua. No puedo medir esto. ¿Ok? Por eso el método solamente es aplicable cuando el lago existe. Pero es el método más popular para estimar pérdidas de agua por evaporación en un cuerpo de agua. ¿Vamos bien? El tercer método es el más completo, pero es el más difícil de implementar por la cantidad de datos que hay que obtener. Y es el método de balance energético, ya que la energía es la que hace el movimiento del agua en forma de vapor. Así que, ¿qué tenemos? Tenemos un cuerpo de agua. En ese cuerpo de agua que viene la radiación solar US. Cuando esa radiación solar pega sobre la superficie, se descompone en distintas longitudes de onda y se refleja como QR y V, de onda larga y de onda corta de alta energía y onda larga de baja energía. Y esto aquí es lo que hace el efecto de invernadero. Porque si nos encontramos aquí con una nube, el sol atravesó la nube, esta pega en la nube y se devuelve para acá, esta atraviesa la nube y se va. Y esta no pasa la nube y se regresa. Y eso es lo que usted sufre cuando deja su carro ahí afuera todo el día, a pesar de que haya puesto papel ahumado y cuanta cosa. Usted deja el carro ahí a todo el día y cuando va a entrar en el carro, ¿cómo está la temperatura en el interior del auto? Con respecto al exterior. Muy caliente. Súper caliente. ¿Por qué? Porque está el vidrio, la radiación solar atraviesa el vidrio, pega en la tapicería del auto, se descompone en distintas longitudes de onda. La de onda corta, que es de alta energía, se va, pero la de onda larga pega en el vidrio y no sale y se devuelve. Y a eso le llamamos el efecto invernadero. ¿Y tiene algo que ver, por ejemplo, con el color del interior del vehículo? Sí, los colores hay más que absorben y otros que reflejan más. El color del vehículo depende de cómo vas a descomponer, en qué longitudes descompones. Entonces, ¿cómo se dice? Pero independiente del color del vehículo siempre vas a tener efecto invernadero. Sí. De mayor magnitud o de menor magnitud, pero va a estar presente el efecto invernadero. ¿Ok? Hay colores que absorben más el calor, hay otros que lo reflejan con mayor facilidad. ¿Estamos bien? ¿Qué otra cosa tenemos? Esta corriente de agua trae energía y saca por aquí la salida, se lleva energía. Así es que la diferencia entre lo que entra y lo que sale le llamamos el flujo de energía por advección, QV. Cuando el agua se evapora, tiene Q por evaporación. Y cuando sopla el viento trata de enfriar, el viento trata de enfriar porque se lleva energía, así que lo que el viento se llevó
Y aquí se almacena energía QZ. Y la naturaleza es muy sabia porque los cuerpos de agua se calientan de arriba hacia abajo. Así que a medida que descendemos la temperatura es menor y los cuerpos de agua se enfrían de arriba hacia abajo. Así que se calientan y se enfrían y los cuerpos de agua se calientan y se enfrían más rápido que la tierra. Por eso hay un diferencial entre el agua y la tierra, que es el que produce esos vientos, etcétera, etcétera, esos movimientos de las masas cargadas de humedad. ¿Y por qué sabía? Algo que no va a pasar en Panamá, porque si la temperatura aquí cae por debajo de 0 grados centígrados, ¿qué le pasa al agua? Se empieza a congelar. ¿Y de dónde se empieza a congelar? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Y tenemos aquí una capa de hielo. Y entonces los pececitos están por aquí. Todos hambrientos. Porque ya no pueden cazar maripositas ni ranitas que caigan ahí ni nada. Entonces la gente asesina, ¿qué hace? Va y abre un huequito aquí, le tira ahí una carnada y como los peces están hambrientos es fácil pescar en los lagos congelados, pero ese problema no lo tenemos aquí. Pero si esto se congelara de abajo hacia arriba, ¿qué pasaría con estas cosas? Se mueren en el primer invierno y no habría más peces ahí el resto de la vida del esmalce. Así que nuestro creador sabía mucho de termodinámica y transferencia de calor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien? Ok, pero bueno, según esto lo que entra menos lo que sale, vamos a ver qué entra. US, ¿qué sale? QV, QR, más QV, menos QE, menos QH, igual a QZ. Esta cosa, existe un instrumento que se llama radiómetro, que mide la radiación solar neta, lo que entra menos lo que se refleja. Así que la radiación solar neta, UN es lo que entra menos lo que se refleja de vuelta para la atmósfera, UR, etcétera, etcétera. Así que si incluimos eso allá arriba, tendríamos que UN menos QE menos QH más V igual a. Esto es fácil de medir con un radiómetro. Las otras cosas son extremadamente costosas y complicadas de medir. Por eso el método no es muy popular, pero en teoría es el más completo. Pero ¿qué va a pasar? La evaporación, que es lo que nos interesa, en el cuerpo de agua, va a ser igual a QN más QV menos QZ entre ρ por el calor latente de evaporación, 1 más la constante de Bowen, y eso es igual a QE más QH entre ρ LE, 1 más la constante de Bowen. Así que este flujo de energía, lo que absorbió el vapor de agua más lo que se llevó el viento, está asociado a la rata de evaporación en el cuerpo de agua. ¿Okay? La constante de Bowen, beta, es igual a
0.66, temperatura en la superficie del agua menos la temperatura en el aire a 2 metros de la superficie, presión de vapor de saturación en el agua menos presión de vapor en el aire a 2 metros de la superficie por presión, ok, donde estas cosas aquí están en grados centígrados, esto aquí está en milibares, entre 1000 y a veces la expresión se simplifica en algo que se llama la constante psicométrica gamma igual a 0.66p entre 1000, donde esto aquí va a estar en milibares sobre grados centígrados. Así que cuando el agua existe y queremos la rata de evaporación, si quisiéramos este método, medir la energía que se lleva el vapor de agua, misión imposible. Medir la energía que se lleva el viento, misión imposible. Esto sí se puede medir, esto más o menos se puede medir, y esto es costoso y complicado porque como no es constante, varía con la profundidad, hay que sacar valores promedios, así que como es muy costoso, el método no se implementa a menos que haya mucho dinero para investigación, haya condiciones ideales como el lago Hefner en Oklahoma. ¿Estamos bien? Pero obsérvese que de cualquier manera que necesitamos, aquí necesitamos la presión atmosférica, un barómetro, necesitamos la temperatura del agua, la temperatura del aire, la humedad relativa. Así que esto es igual a la temperatura S, y con esto sacamos ES y con esto sacamos EA, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de los lagos ya tienen, como el lago Gatún, modelos de balance de transferencia de masa para estimar las pérdidas por evaporación. ¿Estamos bien? Así que cuando el agua existe, ese es el método favorito. Pero ¿qué ocurre si el lago no existe? No vamos a poder medir la temperatura de él. Piensa a veces esa decisión y los parciales, usted empieza a hacer cosas todas raras y la primera pregunta que se tiene que hacer es: ¿existe o no existe el lago? Así que vamos a ver, cuando el lago no existe, el método más popular es el de tanque evaporímetro. Y es un tanque de acero galvanizado de 4 pies de diámetro por 10 pulgadas de altura. Se llena de agua alrededor de 8 pulgadas. Se coloca sobre un enrejado de madera a 4 pulgadas del suelo para que no esté en contacto con el suelo. Entonces, ¿usted qué va a hacer allí? Va a tener por aquí un pluviógrafo y va a medir P. Pluviógrafo o pluviómetro al lado del tanque. Va a tener unos espantapájaros, porque los pajaritos, especialmente en la estación seca, piensan que eso es ¿qué cosa? Una piscina, y van ahí a bañarse y a salpicar de agua, y entonces ya las mediciones serían imprecisas si se pierde agua. Usted va al inicio del día cuando sale el sol y mide esto. Y va al final del día cuando se oculta el sol y mide esto. Ahí
va a tener un delta S que va a ser igual a la H final menos la H inicial. ¿Y qué vamos a tener sobre ese tanque? Precipitación y evaporación en el tanque. No hay infiltración, no hay vegetación. ¿Y qué hacemos con el tanque? Le aplicamos un método para el cálculo de el balance hídrico, y el balance hídrico que dice que lo vamos a hacer en unidades de profundidad porque las condiciones son homogéneas, y que lo que entra menos lo que sale es igual al cambio de almacenamiento, así que la evaporación en el tanque es la P menos delta S. ¿Esto cómo se reporta? Se dice que en el día, y estamos hablando de promedio diario, que hubo un ascenso en el nivel del agua de tanto, o que hubo un descenso en el nivel del agua en el tanque de tanto. Cuando es ascenso, entonces el delta S es positivo, y cuando es descenso, el delta S es negativo. Aquí en Panamá no hay mucho problema porque el sol sale y se oculta con muy pocas variaciones a lo largo del año. Yo sí tuve esa experiencia y fue media traumática mi primer año, cuando fui a Iowa. En el verano el sol salía a las 4 de la mañana y se metía a las 10 de la noche. Y yo que tenía un reloj solar en mi cuerpo, yo dije, temprano, pero tengo hambre. La cafetería cerraba a las 7 de la noche y a veces dije, oh, el sol ahí, como si en Panamá fueran las 3 de la tarde y eran las 8 de la noche y ya me habían cerrado la cafetería de la universidad, entonces tenía que ir al McDonald's y pagar. O en el invierno el sol salía a las 9 de la mañana y se metía a las 3 de la tarde. Así que varias veces yo todavía vamos a seguir durmiendo. ¡Ey! Son las 7:45 y tengo clase a las 8 de la mañana. Ni báñate, ni te laves los dientes, vístete y corre. Y oscuro. Aquí no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque el sol entra y se oculta con ligeras variaciones en todo el año, pero no es gran cosa. 15 minutos de diferencia más o menos, ¿sí o no? Pero si usted tiene la oportunidad de ir allá, entonces ellos allá que se inventaron Daylight Saving Time. ¿Qué es eso? Cuando llega el verano, en abril, adelantan el reloj 1 hora para poder hacer uso del tiempo de manera más eficiente. Y te queda buco de tiempo después que sales del trabajo a jugar béisbol y poco de cosas, ¿estamos bien? Hacer barbacoa y cuanta locura. Pero cuando llega el invierno vuelven el reloj a la hora normal. Así es que mi primer Daylight Saving Time yo me levanté y no estaba enterado de que habían atrasado el reloj 1 hora. Yo dije, qué raro, no hay nadie aquí. Llego a la cafetería de la universidad cerrada y yo digo, ¿qué pasó hoy? Dice, usted llegó 1 hora antes. ¿De qué hablan? Porque es Daylight Saving Time. Ok, así es que son parte de las cosas que usted aprende cuando va al exterior. ¿Estamos bien? Así que es el método más favorito porque esto es fácil de medir. Esto se mide acá con un pluviógrafo. Entonces, ya para terminar, la evaporación en el lago es igual a un coeficiente del tanque por la evaporación en el tanque. Y esto ya lo usamos antes. ¿Cuándo lo usamos? Cuando hice el ejemplo de calcular el rendimiento de caudal máximo que podíamos extraer de un proyecto de un embalse. ¿Se acuerdan el primer ejemplo numérico que hice? ¿Y qué ocurre con CT? Es variable. Para el planeta Tierra. Se ha encontrado que para un intervalo de tiempo de 1 año,
el CT promedio es de ¿cuánto? Ya lo mencioné antes. 0.7. Pero en enero no es lo mismo que en octubre. Así que para otros intervalos de tiempo hay que calibrar el tanque. Y eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Y cuando usted calibra ese tanque, si le da fuera del intervalo, usted está perdido en la galaxia porque no está en el planeta Tierra. ¿Quién sabe a dónde está? ¿Estamos bien? Porque a veces yo le pido que me calibren el tanque y me dice que el CT dice 1.85. Yo dije, wow, ¿dónde está usted perdido en la galaxia? Y yo no sé. Pero no es el planeta Tierra. ¿Estamos bien? Así que en la próxima clase vamos a calibrar un tanque evaporímetro.